Hola, hola, ¿qué tal? En este video se va a presentar como ejemplo o se va a presentar cómo diseñar un compensador en adelanto para este sistema que corresponde a una función de transferencia que caracteriza la dinámica de un horno eléctrico. Entonces, en este caso nos están pidiendo condiciones de error en estado estacionario, que es que sea igual a 0.1, y nos piden o se desea que este sistema tenga un margen de fase mayor a 90 grados. Entonces, como en este caso sí nos están pidiendo una condición de estado estacionario, tenemos que empezar por caracterizar las condiciones del error. Entonces, vamos a partir que el error en estado estacionario constante para esta clase de sistemas es es un error de posición. ¿Por qué es un error de posición? Si vemos a este sistema y analizamos el tipo que es, podemos darnos cuenta que ese sistema es un sistema tipo 1, tipo 0, perdón, es un sistema tipo 0. ¿Por qué es tipo 0? Porque no tienen el sistema en lazo abierto, la función de transferencia en lazo abierto no tiene ningún polo en el origen. Por lo tanto, este sistema es un sistema tipo 0 y el error en estado estacionario constante para este sistema va a ser el error en posición. Entonces nos piden que el error en estado estacionario de posición tenga este valor, ¿ok? Entonces aquí lo que hacemos o lo que se pretendió fue partir de lo siguiente. Nosotros sabemos que el error de posición, el error en estado estacionario de posición es igual a 1 más Kp, ¿ok? Entonces, lo que se buscó para poder diseñar esto es establecer cuál es el valor de Kp que necesitamos para poder tener este error en estado estacionario. Y se despejó Kp. Si yo despejo Kp de esta expresión, me queda de la siguiente forma. Kp va a ser igual a 1 menos el error en estado estacionario de posición entre el error en estado estacionario de posición. Y lo que me dicen es que el error en estado estacionario de posición que requerimos es de 0.1. Entonces esto va a 0.1 entre 0.1. Esto me da como resultado 1 menos 0.1 entre 0.1 es igual a 9. Esto me da como resultado 9. Entonces, Kp o el valor de Kp que voy a buscar es igual a 9, ¿ok? Entonces, el valor de Kp que voy a buscar es Kp igual a 9, ¿ok? Entonces, dicho esto, nosotros podemos partir de ahí. Partimos entonces de esta generalidad. Yo sé que Kp es igual al límite cuando S tiende a 0 de esta expresión que es la función de transferencia en lazo abierto multiplicado por la ganancia. Acuérdense que lo que buscamos aquí es encontrar un valor de K que haga que se tenga este error en estado estacionario. Entonces, aplicamos el límite, me queda esta relación y yo tengo que Kp es igual a 165.4568 por K. Yo sé que Kp es igual a 9, por lo que acabamos de ver anteriormente. Entonces, si Kp es igual a 9, yo tengo que K va a ser igual a 9 entre 165.4568 y eso me da un valor de ganancia de 0.05439. Entonces necesito multiplicar a este sistema por esta ganancia para poder garantizar esa condición de error en estado estacionario, ¿ok? Entonces, teniendo este valor de ganancia y teniendo la función de transferencia en lazo abierto, podemos obtener el diagrama de Bode para caracterizar el margen de fase y el margen de ganancia. Entonces me voy a MATLAB. Me voy a MATLAB y aquí en MATLAB lo que vamos a hacer es poner o programar la función de transferencia en lazo abierto. Esta es la función de transferencia en lazo abierto que teníamos en el documento anterior. Por lo tanto, nosotros con esta función de transferencia multiplicada por la ganancia que necesitamos para que se cumpla la condición en estado estacionario, podemos obtener el diagrama de Bode. Entonces, voy a ponerle ejercicio 4 y aquí está el diagrama de Bode, ¿ok? Vamos a obtener margen de fase y margen de ganancia. Podemos observar directamente el margen de ganancia.
esta gráfica de fase nunca cruza por 180 grados, por menos 180 grados. Por lo tanto, este margen de ganancia va a ser un margen de ganancia infinito. ¿Qué sucede con el margen de fase? Aquí podemos ver que si cruza, que si cruza los 0 grados, los 0 decibeles, perdón, por la gráfica de magnitud. Entonces, como la gráfica de magnitud se interseca a los 0 decibeles, pues podemos determinar el valor del margen de fase. Entonces, desde el punto de vista de la intersección, nosotros vamos a jalar una línea hacia la gráfica de fase y vamos a observar más o menos, o vamos a caracterizar, vamos a aproximar el valor del margen de fase. Después aquí voy a poner otra línea y voy a jalarla hacia acá. ¿Okay? Ahí está. Entonces, la frecuencia a la que ocurre este margen de fase aquí son 10, 20, son como 22 grados aproximadamente. Entonces, la frecuencia a la que ocurre el margen de fase son 22 grados, 22 radianes sobre segundo. ¿Y qué sucede con el margen de fase? De 180 a 90 grados son 90 grados, ¿vale? Entonces, nosotros podemos ver que son un poquito menos de 90 grados. De 135 a 90 son 45 grados. Entonces, aquí a la mitad serían 22.5 grados. A la mitad de la mitad son 22.5 entre 2. Son a 11.25. Entonces, 11.25 más 45. Sí, porque a ver, vamos a verlo desde acá. El margen de fase es la distancia que hay de este punto a los 180 grados, ¿ok? Entonces son 180, de 180 para 90 son 90 grados. Aquí yo tengo 45. Aquí a la mitad yo tengo, bueno, déjenme cambio el color. Aquí a la mitad yo tengo 22.5 y está más o menos en la mitad. Entonces, de aquí a aquí, perdón, déjenlo borro. Ahí está. Ahora sí. De aquí a aquí, en este punto yo tengo 11.25, más o menos, 11.25. Después, de aquí a acá, aquí yo tengo 22.5. Entonces van 11.25 más 22.5. Aquí van 33.75. Y de 135 a 180 yo tengo 45 grados. Entonces esto más 45 es igual a 78. Entonces, más o menos el margen de fase van a ser 78 grados. ¿Ok? Entonces, vemos que el margen de fase son aproximadamente 78 grados y la frecuencia en la que ocurre este margen de fase son alrededor de 22 radianes sobre segundo. Vamos con la información y vamos a colocarla en nuestro documento en leaks. Ahí está. Entonces, margen de fase, en este caso dijimos que son 78 grados aproximadamente. Margen de ganancia dijimos que es infinito. Y esta frecuencia a la que ocurre el margen de fase son alrededor de 22 radianes sobre segundo. ¿Va? Ok. Vamos a calcular el ángulo de adelanto de fase. Margen deseado, me dicen que son 90 grados, menos mi margen real, que son 78, más un margen de seguridad, que vamos a darlo de 5 grados. ¿Ok? Este margen de seguridad también me sirve para poder compensar este error de cálculo. Al final de cuentas, si ustedes observan
el diagrama de fase, aquí pues no tenemos claramente, digamos que de manera exacta, con este tipo de medición, el valor del margen de fase. Entonces, ese margen de seguridad también me sirve para poder compensar este error en el cálculo de la fase, ¿ok? Entonces vamos a ponerle 5 grados y mi ángulo de adelanto de fase serían 90 menos 78 más 5, 17, ¿ok? Entonces mi ángulo de adelanto de fase de este lado serían 17 grados, ¿ok? Ok, entonces, una vez que tengo el ángulo de adelanto de fase, pues calculamos el valor de alfa, que es 1 menos el seno del ángulo de adelanto de fase, entre 1 más el seno del ángulo de adelanto de fase. Ay, perdón, es la expresión general, y aquí va, 17 y 17. En donde alfa para este caso va a ser igual a 1 menos el seno de 17, 1 más el seno de 17, a 0.54, 0.5475. Se encuentra dentro del rango para calcular el margen, el compensador en adelanto de fase. Sí, alfa tiene que ir de 0 a 1, de 0 a 1 y lo cumple. Entonces, una vez que vemos que sí se cumple con la condición, y una vez que calculamos el valor de alfa, pues vamos a calcular la ganancia a compensar. Entonces es menos 20 por el logaritmo de 1 entre raíz de alfa, menos 20 por el logaritmo de 1 entre raíz de 0.5475. Entonces yo tengo que es menos 20 por el logaritmo de 1 entre la raíz de 0.5475, y esto va a ser igual a menos 2.66, menos 2.616. Entonces esa es la frecuencia a la que vamos a compensar. Lo que vamos a hacer ahora es buscar este valor, la frecuencia, perdón, esa es la ganancia que tenemos que compensar. Lo que vamos a hacer ahora es buscar este valor en el diagrama de magnitud de nuestro diagrama de Bode para poder saber a qué frecuencia tenemos ese valor de magnitud. Voy a borrar estas líneas y más o menos vamos a ver aquí está, el valor de la ganancia, que son menos 2.616. Entonces en Bode, me voy al diagrama de Bode, y aquí voy a ver más o menos cuándo tendría yo los menos 2. Entonces tengo que de aquí a acá son 20, a la mitad serían 10, a la mitad serían 5 y a la mitad serían 2.5, que es más o menos la ganancia que quiero compensar. Entonces vamos a ponerlo de este lado y vamos a jalar esta línea. Ahí está, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la frecuencia a la que tenemos los menos 2 decibeles? Aquí son 10, 20, 30, más o menos en 30 radianes sobre segundo. Entonces me voy a ir a mi documento aquí y mi frecuencia de compensación, o la frecuencia a la que vamos a compensar, van a ser 30 radianes sobre segundo. Ya tenemos alfa, ya tenemos la frecuencia en donde se encuentra la ganancia que tenemos que compensar. Ahora vamos a ver el cálculo del valor de t. Entonces t es igual a 1 entre raíz de alfa por omega m. Alfa es igual a 0.5475 por 30, que es la frecuencia. Y eso va a ser igual a la raíz de 0.5475 por 30 es igual a 0.49. Entonces, ese es el valor que va a tener nuestra T. Ya teniendo T, alfa y K, podemos establecer el compensador.
La ganancia que nos dio a nosotros como resultado fue 0.05439. 0.05439. ¿Sí? Sí. Entre alfa, que es 0.5475. Y esto va a ser igual a 0.05439 entre 0.5475. Esto es igual a 0.099. 0.09934. Ok. Entonces 0.09934 entre S entre 1 sobre T, que es 0.045049, entre 1 por alfa, que es 0.5475 por 0.04549. Y ya tenemos el compensador, ¿vale? Vamos ahora a MATLAB a terminar de programar este compensador. Entonces tengo que la ganancia, perdón, tengo que alfa va a ser igual a 0.5475. Tengo que omega m va a ser igual a 30. Y tengo que t es igual a 1 entre la raíz de 30, no, perdón, la raíz de alfa por, por omega m, para tenerlo todo de manera general. Ahí está. Ahora, el compensador, la función de transferencia del compensador va a ser igual, antes de esto me falta la ganancia, ¿no? Kc es igual a K entre alfa, es K minúscula, entre alfa, punto y coma. Ahora sí, Kc por nuestro sistema, nuestro compensador, que es S más 1 sobre T entre S más 1 sobre alfa por T. Y ahí está el compensador. La función de transferencia en lazo abierto compensada va a ser igual a GC por GLA. Y ya está, ¿ok? Vamos a ponerle aquí hold on. Vamos a poner bode de GL, no, de GC, perdón, y bode de GLAC. Y nada más para completar esto, voy a poner una nueva figura. Voy a poner G lazos cerrados sin compensar es igual a feedback GLA, nada más, coma 1, punto y coma. ¿Qué es lo que hace feedback? Feedback lo que hace es que obtiene la función de transferencia en lazo cerrado de un sistema con dos funciones de transferencia. Tenemos una función de transferencia en trayectoria directa, una función de transferencia en la retroalimentación, en donde esta es la función de transferencia en trayectoria directa y esta es la función de transferencia en retroalimentación. Al hacer esto, obtenemos la función de transferencia en lazo cerrado. Quiero hacer esto para comparar cómo sería el sistema sin compensar y el sistema compensado. GL lazo cerrado compensado es igual a feedback de la función de transferencia en lazo abierto compensada con una retro unitaria. Y para esto vamos a poner dos respuestas de escalón. Un step para la función de transferencia en lazo cerrado sin compensar, GLCSC, hold on, y otro step para la función de transferencia en lazo cerrado compensada, que es GLCC. Y ya está, ¿ok? Ya tenemos las gráficas que queremos. Voy a cerrar este diagrama de bode para no tener repeticiones y lo voy a compilar. Si todo sale bien, me tiene que dar dos gráficas, si no, hay algo que tengo que solucionar, ¿ok? Vamos a ver primero el sistema, el diagrama de bode, ¿ok? La gráfica en azul es la gráfica sin compensar.
La gráfica en amarillo es la gráfica compensada y la gráfica en rojo es la gráfica del compensador. Entonces voy a poner de este lado, no, perdón, vamos a ver margen de fase y margen de ganancia. Con una línea voy a jalar el margen, ¿cómo se llama? Una línea para los 0 decibeles para ver si se modificó o no se modificaron los márgenes de fase. Voy a poner una línea en la intersección con la azul. Y voy a poner una línea con la intersección con el amarillo. Entonces aquí podemos observar cómo sí se modificó, sí aumentó el margen de fase del sistema compensado con respecto al sistema sin compensar. Entonces estamos aumentando el margen de fase del sistema con el que estamos trabajando y eso lo podemos observar en el diagrama temporal. Entonces si vemos las gráficas que obtuvimos de este lado, vamos a ver cuál es cuál. Le voy a dar Insert Legend y aquí está. La gráfica roja es el sistema sin compensar y la gráfica en... No, perdón, la gráfica en azul es el sistema sin compensar y la gráfica roja es el sistema compensado. Entonces podemos ver que con el compensador tenemos una forma de respuesta un poco más suave que con el sistema no compensado, ¿ok? Entonces, ahí están las dos respuestas temporales y se ve aquí el efecto del compensador en adelanto, ¿vale? Ok, entonces sería todo por este video. Muchas gracias por su atención. Que tengan un muy bonito día.